bien todos? Mi deseo es que todos estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Deseo que todos estén bien. Vamos a empezar con el estudio de Primera de Juan. Estamos en el capítulo 5, la división 5. La prueba de que uno realmente cree en Dios. Son 4 pruebas. Ya hemos visto una de las pruebas y esta es la segunda prueba. La segunda prueba, creer el testimonio acerca de Cristo, que Él es el Hijo de Dios. Esta es la parte 1, Primera de Juan 5 del 6 al 8 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Es la palabra del Señor. A manera de introducción, ¿realmente creemos en Dios? Hay 4 pruebas que nos lo demuestran. La segunda prueba es llamativa. ¿Creemos el testimonio sobre Cristo? Hay varios testimonios firmes de Cristo. Surge la pregunta, ¿es Jesús el Cristo, el verdadero Mesías? ¿El Mesías prometido de las profecías del Antiguo Testamento? ¿Es Jesucristo en realidad el Salvador de los hombres? ¿El enviado de Dios a la tierra para salvar a los hombres y darle vida? ¿Es Jesucristo realmente, sin ninguna duda, el Hijo de Dios? Hay testimonios muy firmes que enfáticamente declaran, sí. Si una persona cree en estos testimonios, entonces cree en Dios. Si no acepta los testimonios de Jesucristo, entonces no cree en Dios. No en el Dios vivo y verdadero. En cualquier Dios en el que cree, ese Dios es un Dios de su propia imaginación. ¿Por qué decimos esto? Porque Dios, el Dios vivo y verdadero, ama al hombre. Lo ama tanto que ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al hombre. Y además de esta gloriosa demostración de amor, Dios ha dado testimonio tras testimonio de que su Hijo ha venido al mundo. Por lo tanto, los hombres no tienen excusa si rechazan el testimonio de Jesucristo. La tarea del hombre es de recibir los testimonios, creer en el testimonio acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y vamos a ver 4 puntos en este estudio. Está la misión de Jesucristo, ese es el primer punto. El segundo punto está el testimonio del Espíritu Santo. En tercer punto están los testimonios del cielo. En cuarto punto están los testimonios de la tierra. Vamos a ver entonces estos puntos. Primeramente está la misión de Jesucristo. Su misión. ¿Cuál es la misión de Jesucristo? Primero Juan 5:6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Esta es la palabra del Señor. Está entonces la misión de Jesucristo. Note cómo Juan declara la misión de Cristo. En 1 Juan 5:6, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Le he vuelto a leer. Esto puede parecer una extraña forma de manifestar la misión de Cristo. Decir que Jesús vino mediante agua es su bautismo y sangre, su muerte. Pero recuerde lo que acaba de decirse en el versículo 5. Una persona debe creer que Jesús es el Hijo de Dios. Aquí en el versículo 6, Juan está declarando que sin duda alguna Jesucristo es el Hijo de Dios. Fue declarado el Hijo de Dios por su bautismo.
por agua y por su muerte por sangre. Tanto el agua, su bautismo, como la sangre, su muerte, lo declaran el Hijo de Dios. Ambos son extremadamente importantes. El bautismo de Jesucristo es un gran testimonio para Jesucristo. Inició su misión en la tierra y sucedieron dos cosas muy inusuales en el bautismo. Primeramente, el Espíritu de Dios descendió sobre Cristo en forma de una paloma. Recuerde que Juan el Bautista iba a ser el precursor del Mesías. Para poder señalar al Mesías, Juan tenía que saber sin lugar a dudas quién era el Mesías. Por lo tanto, Dios le dio a Juan que le daría una señal. Mediante esta señal de la paloma, conocería al Mesías. El Evangelio de San Juan 1, del 32 al 34 dice: también dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Note cuán enfático es Juan. Declara la gloriosa verdad con tanta firmeza como puede. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El agua, el bautismo de Jesucristo declara enfáticamente que Jesús es el Hijo de Dios. Punto B. La voz de Dios proclama a Jesucristo como el Hijo de Dios. Mateo testifica que la voz de Dios llama a Jesucristo su Hijo. En Mateo 3:17 dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Marcos 1:11 dice: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. También Lucas manifiesta 3:22, dice: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Segundo lugar, la sangre de Jesucristo, su muerte y su cruz, lo declara como el Hijo de Dios. Es por su muerte y su cruz que nuestros pecados son perdonados. Él cargó con nuestros pecados en la cruz, tomó nuestro juicio y sufrió el castigo por nosotros. Esto es lo que Él hizo en la cruz, y este es el glorioso evangelio, puesto que Jesucristo tomó nuestros pecados y murió por ellos. El pecado es eliminado de nosotros. Cristo lo quitó. Somos libres de pecado. Por lo tanto, nos volvemos aceptos a Dios. A través de la muerte de Jesucristo, podemos ser justos y perfectos ante Dios. Podemos estar frente a Dios totalmente libres de pecado. Libres porque Jesucristo tomó nuestros pecados y cargó con el juicio por ellos. Ahora aquí note, solo el Hijo de Dios pudo hacer esto. Solo el Hijo de Dios pudo morir por los pecados del hombre. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Él solo puede aceptar la perfección. Puede aceptar solamente al hombre ideal y perfecto. Este es el motivo que tenía el Hijo de Dios para venir a la tierra y vivir como un hombre. Tenía que venir y vivir una vida sin pecado. Tenía que asegurar la justicia perfecta e ideal. Este es el punto. La sangre de Jesucristo, su cruz y su muerte lo declaran como el Hijo de Dios, que quita los pecados del mundo. Esto es exactamente lo que declaran muchos testigos. En el Evangelio de Mateo 26:28 dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es lo que dice la palabra del Señor. En Hechos
20, versículo 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Apocalipsis 7:14 también dice: yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. La sangre del Cordero. Segunda de Corintios 5:15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Efesios 1:7 también dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Apocalipsis 5:9 dice: y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Amén. Pasamos al segundo punto. Está el testimonio del Espíritu Santo. El testimonio del Espíritu Santo. Dice 1 Juan 5:6, la segunda parte: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es la palabra del Señor. Está entonces el testimonio del Espíritu Santo, que declara que Jesucristo es el Hijo de Dios. Esta es la esencia del Evangelio, lo que nos ha sucedido en la escena mundial de la historia humana. Dios mismo ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al hombre del pecado, la muerte y la condena. Jesús, el carpintero de Nazaret, es en verdad el Hijo de Dios. Vivió una vida sin pecado. Fue el hombre ideal, perfecto, que pudo morir como el sacrificio perfecto por los pecados de los hombres. Y esto es lo que Él hizo cuando murió en la cruz. Nos liberó del pecado. Por lo tanto, ahora somos aceptos delante de Dios. Pero note, debemos hacer algo. Debemos creer en el Hijo de Dios. A no ser que lo honremos creyendo en Él, Dios no nos aceptará. Seguiremos cargando con nuestros pecados, su culpa y su condena. Esto significa que permanecemos condenados por Dios y que nunca se nos permitirá vivir con Él. Este es el glorioso Evangelio, pero ¿cómo puede hacer Dios para que los hombres oigan? ¿Cómo puede motivar a los hombres para que crean en Cristo? Hay una sola manera. Debe colocar su espíritu en la tierra para obrar dentro de los corazones de los hombres. Este es el punto de lo que se dice ahora, ¿no? Dice: y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es la verdad. Aquí hay una nota. El Espíritu de Dios es verdad. Da testimonio porque Él es la verdad. No puede hacer otra cosa más que declarar la verdad. Jesucristo es el Hijo de Dios enviado al mundo para salvar a los hombres. Por ende, el Espíritu de Dios debe declarar la verdad. Esto es exactamente lo que prometió Dios. Juan 14:17 dice: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí.
También dice aquí, hay una pregunta. ¿De qué manera el Espíritu da testimonio en el mundo? Las Escrituras manifiestan varias formas. Primeramente, el Espíritu Santo da testimonio convenciendo al mundo del pecado, la justicia y el juicio. Juan 16, del 7 al 11 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, También el Espíritu Santo testifica, avivando, dando vida a los hombres cuando están dispuestos a creer en Cristo. Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da testimonio, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. También el Espíritu Santo da testimonio brindándole seguridad al creyente y garantizando su salvación. Como dice Efesios 1 del 13 al 14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu Santo también testifica poniendo confianza en el corazón de los creyentes, asegurándoles que son hijos de Dios. Como dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. También el Espíritu Santo da testimonio viviendo dentro del creyente y haciendo que su cuerpo sea un templo para Dios. Como dice en 1 Corintios 6, del 19 al 20, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. También el Espíritu Santo da testimonio otorgándole a los creyentes el poder para dar testimonio. Como dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También el Espíritu Santo da testimonio escogiendo a creyentes para un ministerio especial y dotándolos para dicho ministerio. Como dice Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. También el Espíritu Santo da testimonio avivando, haciendo vivos los cuerpos muertos de los creyentes en la muerte. Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Pasamos ahora al tercer punto. Están los testimonios del cielo. Los testimonios del cielo. Primera de Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Están los testigos del cielo. Hay tres personas en el cielo que dan testimonio de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Primeramente está el Padre.
¿De qué manera el Padre da testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios? Estas son dos maneras básicas. El Padre está detrás de todo. Todo el plan de redención es su plan y obra. Es su Hijo el que vino a la tierra para hacer posible la salvación. También es su Espíritu el que está obrando en la tierra, convenciendo y tratando de hacer que los hombres se arrepientan y confíen en el Hijo de Dios para la salvación. El Padre brinda testimonio de su Hijo mediante todo lo que sucede en el corazón y la vida de los creyentes y en la vida de la Iglesia. En segundo lugar, el Padre dio un testimonio dinámico de Cristo cuando Cristo estaba en la tierra. Primeramente, Él proclamó que Cristo era su Hijo en el bautismo de Cristo, como vemos en Mateo 3:17, y hubo una voz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». El Padre también proclamó que Cristo era su Hijo al hacer que la gloria de Dios brillara a través de su persona en la transfiguración. Como dice Mateo 17:5, mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd». También Él proclamó que Cristo era su Hijo al resucitarlo de entre los muertos, como dice Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección dentro de los muertos. El segundo punto aquí está el testimonio de la palabra del Señor Jesucristo mismo. La palabra, por supuesto, se refiere a Jesucristo. Juan declara esto tanto su evangelio como en su epístola. Juan 1:1 dice así: «En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios». ¿Cómo es Cristo la palabra de testimonio? ¿Qué significa decir que la palabra da testimonio en el cielo? Recuerde lo que es una palabra, la expresión de una idea, un pensamiento, una imagen en la mente de una persona. Dios tenía una idea, un pensamiento, una imagen, es decir, Él tenía un mensaje, una palabra que quería decir al mundo, pero la quería decir en persona. Por lo tanto, envió a su Hijo al mundo para hablar la palabra de Dios. Como el Hijo de Dios, Jesucristo, tenía la misma naturaleza de Dios, por naturaleza era perfecto como Dios el Padre. Él era Dios el Hijo, enviado a la tierra por Dios el Padre. Esto significa que todo lo que Jesucristo hizo fue perfecto. Él era la personificación misma de Dios. Él era la revelación misma de Dios. Jesucristo fue todo lo que Dios quería decirles a los hombres. Él fue la palabra misma de Dios. Este hecho glorioso nos lleva a la más maravillosa conclusión, que la palabra de Dios ha llegado a la tierra en la persona de Jesucristo. Todo lo que Jesucristo dijo e hizo es el propio pensamiento, la idea misma de Dios. Jesucristo es la palabra que Dios quería pronunciarle al hombre. Jesucristo, la palabra de Dios, da testimonio de sí mismo. Podemos ver sus palabras y hechos y darnos cuenta de que Él es el Hijo de Dios. Podemos ver la imagen de Dios que Jesucristo pintó, su idea, su expresión, y podemos saber que Él es el Hijo de Dios. Todo lo que Él dijo, hizo y fue es la imagen perfecta de Dios. Es la descripción perfecta, la palabra perfecta de Dios. La palabra Jesucristo mismo da testimonio de que Él es el Hijo de Dios. El tercer punto aquí está el Espíritu Santo. Juan 15:26 dice: «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí».
Así dice la palabra del Señor. Pasamos ahora al cuarto punto. Están los testimonios de la tierra. Están los testimonios de la tierra. 1 Juan 5:8 dice: y tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Están los testigos de la tierra que declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Note que los tres testigos concuerdan. Ellos tienen un solo mensaje que declaran que Jesucristo es el Hijo de Dios. Por lo tanto, el hombre debe creer que ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. 1 Juan 5:5. Esta es la única forma en que podemos vencer y conquistar al pecado y la muerte y la condena de este mundo. La fe en Jesucristo como el Hijo de Dios es la única forma en que el hombre puede pasar su eternidad con Dios. Aquí hay un punto. Este es el testimonio del Espíritu. Está el testimonio del agua, el bautismo de Jesucristo, y está el testimonio de la sangre o la cruz y la muerte de Jesucristo. Y vuelvo a leer 1 Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu es la verdad. Vemos estos puntos. Está el testimonio del Espíritu Santo. Está el testimonio del agua o bautismo de Jesucristo. Y está el testimonio de la sangre o la cruz y muerte de Jesucristo. Amén. Y terminamos con este versículo, el versículo 6, Juan 5:6. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Amén, hermanos. Esta es la palabra del Señor. Terminamos ahí este estudio y seguimos con la segunda parte en el próximo estudio. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, tu palabra no vuelve vacía. Gracias por todos aquellos, Señor, tus hijos, las personas, los hermanos que están escuchando tu palabra. Bendícelos, Señor. Bendícelos, guárdalos, protégelos. Tus ángeles acampan alrededor. Guárdalos en esta pandemia. Guárdalos en esta tormenta, que pronto tú vas a cesarla completamente. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.